tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que nos vamos a regodear con una de las grandes artes creadas por el espíritu humano, la música. Tenemos como invitado al maestro Ricardo Rosales Castro, quien realizó sus estudios musicales en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato y en el Departamento de Música de la Universidad Católica de Chile, graduándose como instrumentista de fagot. Ha participado en grupos de música de cámara y orquestas sinfónicas en México y Estados Unidos, donde radica actualmente en el poblado de Concord, Massachusetts, precisamente. Se ha desempeñado como locutor, programador y productor de radio y teatro. Dedicado a la docencia musical por más de 20 años, ha impartido clases de teoría musical, composición, guitarra, piano y fagot a nivel universitario y privado. Actualmente trabaja para la Academia de Arte Mexicano, Los Ensontles, en California. ¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte. Buen día. Muchas gracias por aceptar esta invitación que tiene mucho que ver con tu actividad artística y con algo que a mí me llama mucho la atención. Te quiero decir que es la primera vez que tengo oportunidad de charlar con un maestro especializado en fagot que ocupa el espacio del fagot en una orquesta. Ya nos irás contando algunas de las inquietudes que nos ha surgido por esto. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, gracias Luis. Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a todos por allá. Y, y sí, pues aquí estamos listos para charlar. Sí, y saliendo de una situación bien complicada, ¿verdad? Se detuvieron todas las actividades de las orquestas, quienes son melómanos se iban a los conciertos y quienes son los ejecutantes y tenían ya un calendario, una programación de 1, 2, 3 años. Creo que en Estados Unidos las orquestas tienen compromisos ya para 3, 4, 5 años por delante, ¿no? Pero en tu caso, pues tienes la ventaja de estar con tu instrumento, de ejecutar además guitarra, piano, y pudiste seguir con el trabajo didáctico, que me imagino ha de ser también muy satisfactorio. Cuéntanos de eso, cómo se dio en esta situación y cómo pudiste continuar con, o fue más fácil, no sé, cuéntanos, los alumnos. Bueno, pues yo me mudé a los Estados Unidos hace 8 años. Eh, Estuve en la ciudad de Davis, California, donde mi esposa estaba estudiando su maestría. Entonces fue cuando empecé mis roces en este país. Allí en Davis conocí a la orquesta Camellia Symphony y audicioné y gané una posición ahí. Estuve como segundo fagot en atril y posteriormente también en Davis toqué con la Universidad de California en Campus Davis y con el High School de la ciudad de Davis también. Entonces, pues sí, mientras estuve en esta ciudad bastante activo con el fagot, tocando aquí y allá. Obviamente conocí muchos músicos, tocando música de cámara, hicimos duetos, tríos, quintetos de maderas. Y bueno, conforme íbamos avanzando, también se dio la oportunidad laboral de mudarnos a la Bahía. Entonces ya había terminado su maestría mi esposa y nos mudamos a Oakland, y ahí empecé a tocar con la San Francisco de State University y con Golden Gate Symphony. Entonces pues estuve muy activo. También tomamos lugar en un quinteto de maderas, el grupo Kona. Entonces todo esto iba muy bien cuando de repente cayó la pandemia. Entonces pues todo se suspendió. Curiosamente también tuvimos un percance familiar. Mi esposa es de aquí de Concord, Massachusetts,
y por razones familiares nos mudamos aquí a Concord y perdí todo el contacto que habíamos hecho allá en California y empezar de nuevo. Sin embargo, no perdí mi trabajo como profesor. De hecho, sigo trabajando, como has comentado, con esta academia musical de folclore mexicano, se llama Los Ensontles, en línea. Todos mis alumnos siguen, bueno, nos seguimos viendo cada día, estamos teniendo diferentes dinámicas porque cuando estuvimos presentes eran clases grupales y pues ahora son mayormente individuales. Entonces, pues bueno, ahorita por cuestiones de restricciones, las orquestas están regresando a tocar, ya se abrió otra vez la temporada. Aquí en Massachusetts está la Filarmónica de Boston, la ópera, el ballet, todas estas agrupaciones ya están regresando ahora para la temporada navideña, todos ya tienen un programa. Sin embargo, pues bueno, no he tenido la oportunidad de empezarme a reintegrar con el ámbito musical que me rodea. Aquí personalmente, ahorita mi ámbito musical sigue allá en California. Entonces, pues una experiencia interesante. Eh, eh, no puedo decir que ha sido negativa, al contrario, han surgido cosas muy positivas, diferentes, y pues bueno, siempre con el ánimo de que vamos a reintegrarnos próximamente. Sí. Exacto, ya ves. 4, 3, 2, 1, 0. Ricardo, me da mucha curiosidad, cuéntanos cómo empezó tu contacto con el fagot, es decir, cuando eras niño lo escuchaste o cómo te aficionaste o por qué decidiste estudiar ese instrumento poco común. Está en las orquestas, pero apenas hay que yo conozca unos 3 o 4 conciertos, alguno de Mozart, de Vivaldi, pero no es muy común. Ya. Sí, pues bueno, mi carrera musical profesional empezó a los 18 años cuando decidí ya dedicarme a la música. Anteriormente empecé en una forma empírica, pero también, claro, tomé clases teóricas, sobre todo de piano y posteriormente guitarra. Eh, Cuando decidí estudiar música, empecé con la guitarra. Entonces yo tenía algunos sueños de guitarrista que de repente mi maestro me dijo, tienes 18 años, ya estás grande para, para comenzar esta carrera. Vas bien, pero hay niños de 10, 12, 15 años que ya están en las salas de conciertos y pues de alguna forma dije, pues, o sea, me puso cómo era el panorama. Un panorama realista, Ajá, profesional. ayudándote. Sí, y bueno, eh, pues ya, aún así avancé 2 años en la carrera de guitarra, eh, eh, y, pero bueno, yo hice mi carrera en la ciudad de Guanajuato. Yo me mudé a la ciudad de Guanajuato precisamente porque me llamó mucho la atención el Festival Cervantino. Cuando vivía en la Ciudad de México, donde hice la preparatoria, eh, pues ya escuchaba de las personalidades, del ambiente artístico que había en esta ciudad, en un lugar tan pequeño, todo lo que se movía a nivel artístico.
Entonces, pues andaba yo ansioso. Y por otro lado, pues la ciudad me llamó la atención algo más tranquilo que la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México, para ir a mis clases de guitarra, que tomé también, tenía que hacer hora y media en el metro y hora y media de regreso, ¿no? O sea, se me iban 3 horas de tiempo trasladándome. Entonces, bueno, decidí mudarme a Guanajuato por esta búsqueda de conexión artística y cada semana, cada viernes, aún fuera de Cervantino, eh, la orquesta, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato tiene conciertos y los ensayos son abiertos al público. Entonces nosotros como estudiantes, cuando estábamos en la carrera, pues era parte de nuestro hobby ir a escuchar los ensayos y teníamos pase gratuito a los conciertos de cada viernes. Y pues tengo una eh, afición a los instrumentos de frecuencia baja, como el cello, el trombón, el fagot en este caso. Y tuve la suerte de que, y aún ella está todavía como principal de fagot en esta orquesta. Cuando yo llego a Guanajuato también llega la maestra Catherine Snelling. Ella es originaria de California y venía ella de Aguascalientes, audicionó a la Universidad de Guanajuato y ganó el primer puesto. Y pues bueno, la nombro porque su sonido como instrumentista era y es genial, ¿no? Entonces, cuando escuchaba yo el fagot, los solos o, o las secciones donde participaba más, lo disfrutaba mucho, ¿no? Entonces, pues ya me había puesto el panorama mi maestro de guitarra, entonces pues dije, pues voy a escoger un instrumento de todos estos, ¿no? Entonces decidí por el fagot, precisamente por ese gusto del timbre y claro, también por conocer a la maestra que tenía o tiene más bien una trayectoria impecable. Eh, Ella es multi instrumentista, o sea, ella tocó entiendo que desde que estuvo en el elementary school, empezó con flauta, clarinete, oboe, y a fin de cuentas decidió por el fagot y tiene una colección de instrumentos, pero bueno, es la formación que ella tuvo. Y a fin de cuentas, pues la conocí, platiqué con ella y me aceptó como su alumno, de hecho fui su único alumno y, y pues ha sido, bueno, ahora no estoy muy conectado con la universidad actualmente, desde que me mudé, pero entiendo que he sido el único que se graduó de los alumnos que hemos pasado por ahí de fagot. Y claro, hay muchas razones, porque es un instrumento difícil de conseguir, no solo porque no hay esa... es caro, es un instrumento de un alto precio para que suene bien. Es decir, hay instrumentos más baratos, pero no tienen el sonido que uno busca o son de otro material o son muy pesados o desafinan muy rápido, etcétera. Entonces, este instrumento, si no lo tiene la universidad o la escuela, es muy difícil estudiarlos. Vuelvo a hablar de mi suerte porque ni la escuela lo tenía, donde yo estudié, entonces la maestra me dijo, yo te presto el mío. Entonces dije, wow, o sea, no solo me aceptó como alumno, sino me dijo, puedes estudiar en mi fagot. Entonces, cada sábado iba yo a su casa para practicar. Y así estuve aproximadamente un año
y ella misma me conectó con un amigo de Aguascalientes que fue el que me vendió mi primer fagot. Entonces, pues ya hablé con amigo de mi maestra y pues sí, hicimos un trato y fue así casi como comprar un carro, ¿no? O sea, a mensualidades y poco a poco y vaya, estaba yo recomendado por mi maestra. Entonces fue así como prácticamente empecé a acercarme y a envolverme con la orquesta sinfónica, con el instrumento y con el apoyo definitivamente de mi maestra y de otros músicos. Sí. Oye, Ricardo, pues yo mencioné a sendos trabajos de Mozart y de Vivaldi, que es lo más conocido, pero hay composiciones de otro tipo, es decir, hay solos, hay para conciertos de cámara, hay compositores mexicanos, o quiénes son los compositores más destacados. Si nos hablas un poco de la historia del instrumento, te lo agradeceré mucho. Oh, sí, claro. Actualmente, ok, se me pasó completar eso. Sí, Mozart dejó un solo concierto para fagot. Hay bosquejos de un segundo concierto, pero no está terminado, o no lo pudo terminar. Y de hecho el único concierto de Mozart eh, es material de audición. Es decir, para poder trabajar en una orquesta es requisito tocar este concierto. Vivaldi dejó 37 conciertos para fagot. Ha sido el más prolífico, pues porque, bueno, Vivaldi escribió muchísimo para muchos instrumentos y muchos conciertos en especial. Entonces, tuve también la oportunidad de, cuando ya era yo fagotista en Guanajuato, formar parte del ensamble barroco, que es una orquesta de cámara, y fui solista tocando el concierto en la menor de Vivaldi para el Cervantino, en su edición 39. Fui solista en un concierto de Vivaldi. Hablando de, pues, de compositores contemporáneos, bueno, podemos hacer toda una lista. Antes de entrar a los compositores contemporáneos, voy a hablar un poco de cómo ya se empezaba a usar con mucho ímpetu, es decir, con solos bastante floridos. Por ejemplo, Haydn los usa mucho, no se diga Mozart y Beethoven. Beethoven tiene solos, la novena de Beethoven tiene solos para fagot muy abiertos y que brillan mucho. Así como se me viene a la mente ahorita también Sherezada de Rimsky-Korsakov. Y bueno, otro que es material de audición es La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, que precisamente empieza con un fagot, con el do más agudo que tiene el instrumento. Entonces empieza con un solo de fagot y es como le da la entrada a la consagración de la primavera. Tenemos, bueno, prácticamente toda esta escuela rusa, los 5 compositores, en su... Tchaikovsky en 1812 también suena el fagot. La 1812 de Tchaikovsky, él no perteneció al grupo de los 5, aunque era parte de los contemporáneos del grupo de los 5, pero claro, Tchaikovsky, también la quinta de Tchaikovsky, yo creo que es de los repertorios más difíciles también para el fagot. Solos muy abiertos y melódicos. Estamos hablando de que el instrumento es bastante amistoso.
tiene un sonido, no es brillante, o sea, no es una trompeta o no, no es así como, escúchenme, aquí estoy. Al Mm. contrario, es como entra poco a poquito y es muy, eh, de alguna forma, bueno, Pero eh, acompaña elegantemente, esa es mi sí, sensación. y es un puente Sí. que conecta, por ejemplo, maderas con metales o maderas con cuerdas, eh, o metales con cuerdas. Casi siempre los compositores usan el fagot como un puente melódico para conectar secciones. Quería hablar también de Prokofiev, porque él también en Pedro y el Lobo, aquí Ujú. tiene el abuelo, es decir, cada instrumento con leitmotiv eh, es un personaje. Entonces tenemos al pajarito, que es la flauta, el pato, que es el oboe, el gato, que es el clarinete, Pedro, son todas las cuerdas, el lobo, que son los metales y las percusiones, y el fagot es el abuelo. Entonces estábamos hablando de cuál es como la característica o la personalidad del fagot, precisamente quizá fue la personalidad más exacta que pudo haber encontrado un compositor, como alguien con experiencia, se puede decir, eh, no es suave, pero tampoco es ligero, es decir, tenemos un equilibrio y su voz es pausada, pero sin ser solista, ¿no? Entonces, de alguna forma, bueno, eso pasa también con otros instrumentos de tesitura grave, como el cello. El cello también es un instrumento muy gentil para moverse alrededor de toda la orquesta. Eh, y bueno, pero bueno, ya creo que me he ido por otros lados. Respondiendo, Ibas bien porque ibas manifestando tu amor por el instrumento y lo que significa. Sí, yo estaba sí, esperando hacia el punto culminante, que y es ya, una voz bueno, profunda que te abraza y te sumerge. sí, y bueno, me has comentado, me has preguntado de compositores mexicanos. Eh, tuve la suerte de haber sido alumno de este maestro, de Ramón Montes de Oca. Él, él dejó una obra para fagot solo, se llama Laberinto de Espejos. Ramón Montes de Oca fallece bastante joven, antes de sus 50, y él fue catedrático de la Universidad de Guanajuato en el área de composición e historia del arte, historia de la música. Y bueno, él como compositor dejó una obra para fagot que es internacionalmente conocida, Laberinto de Espejos. En esta obra el fagot de alguna forma o el compositor logra que el instrumento pueda bastante expresarse con todo, aún con la técnica contemporánea de hacer ruidos con la garganta o con la nariz o hacer respiración circulatoria. Logra un diálogo muy interesante con esta obra. Pero bueno, podemos dejarlo ahí con lo de Ramón Montes de Oca, sobre un compositor mexicano eh, que, que deja una obra para, para los instrumentistas de fagot. Sí. Oye, Ricardo, ¿no te da un poco de pena, como decimos aquí, el hecho de que sea un instrumento que no es muy difundido,
que seguramente Mm. cuando los chavos van a las escuelas de música, pues ni se les ocurre pensar en el fagot, ¿no? Como tampoco en el oboe, seguramente, o en el corno inglés. Eh, Estoy hablando en términos de México. No sé si en Estados Unidos o en países europeos haya más apertura en ese sentido, ¿no? Obviamente habrá más oferta para que así ocurra. Pero ¿no es un poco marginal el trabajo también de un fagotista en ese sentido? Es decir, tú podrías, perdóname que te pregunte, ¿podrías pararte a la mitad de una plaza y tocar tan emotivamente el fagot como lo toca un violinista, un saxofonista en ese lugar? Y podría hacerlo, lo he hecho, lo he hecho. No lo he hecho en México, pero sí aquí en California lo llegué a hacer en Berkeley, bueno, cerca de Oakland, ahí hay plazas para pues abierto para los músicos y sí, hay Oye, Ricardo, perdona que te eh, interrumpa de nuevo, pero me emociona tanto esto. Ahorita que acabas de decir estas plazas abiertas para los músicos, imagínate que en nuestro país, en las plazas públicas, dijera plazas abiertas para el arte y para los músicos principalmente, ¿no? Porque en sí. verdad aquí hay un gran temor alguna actitud de vergüenza por no Ujú. mostrar y demostrar su arte en las plazas públicas, que sería una maravilla, digo, sería la primera oportunidad que los niños tendrían de escuchar otros instrumentos, Sí, otras melodías diferentes a las que escuchan en la radio comercial, por ejemplo, ¿no? Pero sí, sí, las plazas, abierta al arte, abierta a los músicos, sería sensacional. Se me ocurre, lo voy a sugerir aquí en mi pueblo. sí, sí, sí. Sí, bueno, prácticamente muchas de estas plazas se vuelven tradición. Es decir, llegan los músicos y se corre la voz y lo invadimos los artistas, ¿no? En general, no solo músicos. Algo que a mí me encanta sobre todo en California, lo que son los farmers markets, que son los mercados eh, donde invitan, ¿qué es lo que tendríamos en México como los tianguis o las Los, pulgas? Pero estos son cada sábado, cierran calles principales y ahí precisamente ponen siempre un espacio para que los músicos lleguen, para que haya música mientras la gente está haciendo sus compras de verduras, frutas, comestibles, etcétera. Entonces siempre hay el espacio donde los músicos se expresan y también hay venta de arte en general y eso pasa normalmente sábados y domingos en muchas ciudades de California. Eh, Aquí en Massachusetts no me ha tocado porque el frío es más fuerte. Sí, el clima a veces no lo presta y sin embargo hay otras actividades que el pueblo abre en diferentes plazas. Por ejemplo, en Boston también hay actividades en primavera y verano, pero ya cuando entra el otoño y el invierno todo se vuelve más tranquilo precisamente porque ya no puede uno estar afuera tan sencillamente, mucho menos tocando porque se congelan las manos o no puede uno respirar, ¿no? Eh, y el arte se va de las plazas a las salas de conciertos y todo, pero el arte no se detiene. No se detiene, eso sí no se detiene. Aquí lo que hay en Concord, por ejemplo, es la biblioteca. La biblioteca tiene programas muy interesantes y tiene una plaza, la biblioteca, donde ahí sí hay que pedir permiso para poder tocar, pero siempre te dan, siempre, es decir, hay que hacer fila para tener un calendario y, Claro, y tener un espacio para claro, poder. el orden, la organización. Ujú. Oye, Ricardo, yo no quiero dejar de aprovechar, no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad en que estás hablándonos de arte. Y qué privilegio vivir en ese lugar natal
de Luisa May, de Mujercitas, del gran Emerson, el gran ensayista norteamericano, ¿no? Y, y Sí. quién más? Hay otro personaje Henry también. Thoreau. Ah, Thoreau. Henry Trudeau, claro, por supuesto. Qué maravilla, cuéntanos. Ya, ya. Ah. Oh, pues, bueno, sí, ha sido también una suerte. La familia de mi esposa es de aquí, ella creció aquí, entonces, eh, pues aquí estamos. Eh, em, Llegué, es un pueblo con ese orgullo, donde las escuelas, donde la biblioteca, el pueblo vive con eso y siempre lo anda uno leyendo en todos lados, en las plazas, a donde uno vaya, dice, por aquí pasó tal, ¿no? Y están las casas, los museos, y siempre hay fragmentos de, de, de sus ideas, ¿no? De estos escritores. Vaya, a fin de cuentas, sí es un privilegio, Sí, Rafi. claro. Yo, a mí Sí. me da una mucha emoción porque yo recuerdo en mi adolescencia un libro Ujú, de Editorial Bruguera, creo era una edición, o de los clásicos de ujú. Jackson, donde estaba Thomas Carlyle y la segunda parte del libro, Emerson. Y Ya. no, hombre, qué maravilla. Yo creo que desde ahí Sí, empecé a respetar al pensamiento norteamericano que no a su sí, actividad política de las últimas décadas, ¿no? Pero sí, o sea, claro, 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 grandes personajes, pensadores. sí es, pues a fin de cuentas más que es un pensamiento humano, sí, o sea, de libertad, de humanismo, sí, más que de una región o de un país. Nelson Mandela lo exalta también a Emerson, Gandhi, en fin, todo va conectado. Internacionalmente no hay eh, no existe el chauvinismo, ¿no? Cuando hay un Claro, pensamiento humano, ¿no? Sí, claro, sí, claro. sí, Es universal y creo que siempre se Ujú, dice, no sé si estarás de acuerdo con eso, Ricardo, que ujú. el arte que tiene el lenguaje más universal de todos es la música, justamente. Sí, sí, sí. Tengo una anécdota de dos alumnos que son de China, precisamente. Eh, los, en esta academia de folclore mexicano, pues se acercó la familia y dijo, ellos hablan tres idiomas, porque el papá, aún siendo de origen chino, nace en Canadá, entonces ya tiene el francés y el inglés. Y los niños también hablan mandarín, pero se acercaron a la academia precisamente para tener contacto con el español, porque aunque las clases son en inglés, porque trabajamos o sea, es abierto a toda la comunidad, mayormente las canciones pues todas son en español porque es folclore mexicano. Entonces, ellos les llamó la atención acercarse a a este espacio, bueno, no solo para aprender música, sino para aprender un nuevo idioma, pero lo que les llamó fue el idioma musical, es decir, la conexión con cómo se podían conectar con una cultura, ¿no? En este caso la latinoamericana y en específico la mexicana. ¿Sí? Claro. Entonces, sí, la música es universal, lo que podemos, vaya, para mí una nota es aquí y en todas partes. Sí. Claro. Oye, Ricardo, yo no quiero dejar de aprovechar tampoco este hecho. Cuando yo conocí tu semblanza curricular y vi los ensontles en California, ya no pensé en preguntarte del tema porque hice esa relación. Dije, bueno, California, una gran población latina, principalmente mexicana, mantienen o procuran mantener sus tradiciones, y por lo tanto es lógico que haya una academia del folclore mexicano, por supuesto, ¿no? Y en torno a eso está la música, por supuesto. Ujú. Pero cuéntanos un poquito cómo funciona este proyecto que Ujú. pues, con la gran comunidad mexicana allá, ¿no?
Sí, el grupo existe antes que la academia. El grupo se llama Los Ensontles, es fundado por Eugene Rodríguez. Eh, Eugene Rodríguez nace en Los Ángeles, pero es de Dominicana. Entonces, él crea su banda, han participado varios cantantes, pero a fin de cuentas, y alumnos de él, a fin de cuentas se quedaron dos cantantes, Lucina Rodríguez y Fabiola Trujillo. Entonces, ellas son las que fundaron la academia, porque dijeron, bueno, el grupo ha tenido bastante eh, Éxito, auge, han aceptación. grabado. Ujú, sí, tienen muy buenas conexiones con Linda Ronstadt, con Los Lobos, en este grupo chicano que ha grabado en películas y bueno, últimamente los Ensontles también han hecho ya sus documentales y unas, bueno, no, todavía no una película donde ellos han participado, pero sí han, bueno, perdón, miento, sí han usado su música para varios soundtracks de películas. Entonces, yo conocí a los Ensontles precisamente en un concierto y pues fui a preguntar cómo podía colaborar y me dijeron, pues, ¿sabes qué? Necesitamos un profesor de guitarra porque cada vez hay más demanda y fue como entré con ellos. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Ellos eh, precisamente abren en San Pablo, California. San Pablo está al norte de Berkeley, está en la bahía, muy cerca a San Francisco, al norte de Berkeley y Richmond. Entonces, y mayormente San Pablo tiene comunidad mexicana eh, y latina. En esta ciudad de la bahía, pues se habían registrado o se registran pues altos índices de delincuencia, ¿no? Entonces, Eugene Rodríguez tiene la idea de decir, bueno, parece ser que nuestra comunidad necesita otras alternativas, que es brindarles la música y conectarlos, hacer más comunidad. Y fue como eh, un incentivo que tuvo para fundar ahí la academia y jalar la comunidad latina. Claro. Y ha tenido mucho éxito, es decir, eh, los índices han bajado, se han movido más bien. La delincuencia ahorita está por todas partes, pero ya no es precisamente enfocado en, en nuestra comunidad, es La decir, la comunidad. comunidad latina. Entonces, se les da a los niños, y claro, existen los ensontles juvenil, los ensontles infantil, se les da todos los instrumentos, se les da la educación porque hay patrocinadores y ya conforme van avanzando se les va inclinando a grupos de guapango, de jarocho, de eh, eh, chilenas, que es originario de Oaxaca. En fin, los sones de la Huasteca, sones, eh, eh, vaya, de toda la región de Hidalgo, de San Luis Potosí, de Guanajuato. En fin, se tiene conexión con todo esta... eh, Ya te iba a decir, va a hacer falta que nos contactes con ellos para que les mandemos a alguien que les dé formación de folclor chapaneco, que también lo hay, porque no lo mencionaste, para que claro, estemos claro, presentes allá, ¿no? definitivamente, ¿no? Imagínate la Y ahora que... marimba. ¿Sabes algo que me acabo de ocurrir que yo no me había dado cuenta? Vi un video de un concierto de Miguel Bosé y en ese Ujú. concierto utilizó la marimba y me pareció fascinante ver eso. O sea, Ya,
independientemente del chauvinismo y todo eso, Ajá, escuchar sí, el sí. sonido de la marimba en la música que conocemos ya de Bosé, ¿no? Y dices tú, qué maravilla. Así que vamos a dar un empujoncito junto con los hermanos oaxaqueños para llevar la Sí, sí, marimba también. Oye, y hay claro, claro. egresados aquí de la UNICACH que son licenciados en marimba también, que Oh, podrían estar. y Tendríamos que tuve, exportar ese talento también claro, para claro, sí. No, compartir. yo estuve en Tuxtla trabajando en la Unicach en el 2006 y en la Unicach solo 2006 y también estuve en el 2012 participando con la Orquesta de Esperanza Azteca en Tuxtla. Bueno, en el 2006, eh, cuando tuve la oportunidad de dar clases ahí en la Unicach, conocí marimbistas no, geniales. O sea, yo estaba así como, porque en Guanajuato nunca había yo visto algo así. Y fue algo genial, y ni siquiera en un Cervantino. O sea, en Cervantinos llegué a escuchar jazz con marimba y claro, muy, muy buenos y todo, pero con ese poder que tienen en el corazón, vaya, los chiapanecos, o tenemos, vaya, Ujú. este, Sí, porque cabe aclarar hay- eso, no crean que es fortuito y lo busqué en el directorio al maestro Rosales, no, él pasó parte de su infancia y su adolescencia en Tuxtla, en Chiapas, por eso tiene formación y raíces chiapanecas que no había comentado. Fíjate, sí, fíjate que ahorita que estamos hablando de eso, Ricardo, yo me llené de temor, por un lado, en esa época demasiado chauvinista y localista, que se hacían los festivales de marimba, festivales internacionales de marimba aquí en Chiapas, en Tuxtla, ¿no? Y de pronto sí, sí, venían marimbistas de Japón, del lado del bloque del este, por ejemplo, y yo me quedaba sorprendido, inclusive los japoneses traían un instrumento que no era precisamente una marimba ni un xilófono, sino una marimba metálica, que había sorprendido a la misma familia Nandayapa, de pronto que hicieron gran amistad con ellos, dije yo, wow, la internacionalización de un instrumento, y por qué no hemos tenido una política cultural de exportar la marimba y la música pues a todo el mundo. Imagínate, un programa del Instituto de Cultura de Chiapas, del gobierno del estado de Chiapas, en que beca a 4 ejecutantes de marimba a Viena o a Moscú sí, o a Boston, ¿no? Y entonces sí, va sí. sembrando realmente el polen, la semilla, para que fructifique nuestro instrumento en otros lados. Como ahora me tiene a mí obsesionado el fagote contigo, pues igual podría ser de pronto que un chino, que un bielorruso, pues se fascine con la marimba. Es casi Ajá. lo mismo, ¿no? Claro, 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 sí. Sí, 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 pues ahora sí es labor constante de estar tocando puertas, jalando. Sí, alguna vez Eugene es el fundador de los Ensontles, me Entonces, dijo, Ricardo, ¿qué nos tienes para mostrar de Chiapas? Y yo con la cara de vergüenza dije, chuta, no sé tocar marimba, o sea, sé dos que tres cositas, pero no soy marimbista. Entonces, le dije, pues, es que, lo siento, le dije, pero lamentablemente no me formé en Chiapas. Es decir, profesionalmente tuve mis pininos con mis amigos, con algunos profesores cuando fui niño, pero ya cuando me enfoqué en la música, pues fue en Guanajuato, ¿no? Entonces, fue así como dije, bueno, lo que me jaló también a esta academia es precisamente lo que es porque en Guanajuato se siente mucho también el ambiente de la Huasteca, es decir, los guapangos, los sones de la Huasteca, eh, siempre están por todos lados, ¿no? Entonces, yo los escuché y dije, wow, este grupo de California, tocando a este nivel, entonces, es como si yo estuviera en la Huasteca, ¿no? En la Sierra de Jichú, ahí,
junto con los grupos en las topadas. Entonces, pues, y precisamente hay mucha conexión con esta región, ¿no? Pero sí, el maestro de percusiones es de Oaxaca y él fue el que ha introducido las chilenas y, y pues bueno, yo con mucha pena puedo decir que no he podido introducir algo del folclore chiapaneco, pero pronto, pronto. Yo creo que se puede hacer las conexiones Claro, y puedes hacerlo y hacer esa conexión y ser el fagot que sea el puente entre los ya. metales y las maderas, entre California y los ensontles y Chiapas. Y yo pienso más que nada en la sinapsis de todo esto. Qué bueno, qué Sí, gusto, sí. Ricardo. La verdad es que hay cosas que podemos hacer todavía en adelante y de alguna manera el sentido que a mí me impulsó a buscarte y a invitarte a Entre Tejas es lo que ha funcionado. Es decir, hay gente que ve los programas, hay niños y dicen, bueno, pues yo voy a seguir con mi carrera de tal y quizá algún día puedo estar como el maestro Ricardo Rosales en una ciudad en Estados Unidos, en otro país, llevando el talento que aprendí aquí, que la naturaleza me dio. Y es decir, despertar ese interés y mostrar que es posible, ¿no? Por ejemplo, a mí me queda de enseñanza, entre muchas otras de esta conversación, pues esto de esta plaza está abierta para los músicos, ¿no? Me parece sensacional. En verdad, me gustó Sí, mucho ese concepto. Y te voy a decir otra cosa. Cuando me estabas platicando de los ensontles, yo me puse a pensar, bueno, ha de ser algo así como un restaurante de comida mexicana en París o en Barcelona, en que pues ya no tiene nada que ver con la comida mexicana y es un cuento y sin embargo tiene éxito. En serio, pero ahora que tú me confirmas de que son de gran calidad y como si estuvieras en la Huasteca Potosina o Tamaulipeca con las topadas estando allí, digo, pues qué maravilla, qué gusto da, ¿no? Es el folclore auténtico, sí. Y trasladado, no es un invento, no es un híbrido. claro, no, en la academia también se trabaja con danza, también hay danza, también hay artes manuales, es decir, eh, se hacen, ahora por ejemplo el Día de Muertos, se hacen altares, eh, eh, en fin, alebrijes, por ejemplo, que es parte de nuestra cultura. Es decir, se trata de... Ahí salió un documental de ellos que se llama Punto de, no, Punto de Encuentro. Sí, creo. Pero ellos viajan a Yucatán. Entonces, hay dos alumnas, perdón, las llevan a Yucatán y se meten a los pueblos con los artesanos y están haciendo un trabajo de campo y aprendiendo de los, vaya, ahora sí, de los que realmente tienen ahí eh, la semilla, ¿no? Para aventarla por todos lados, ¿no? Entonces, en fin, es una academia interesante. También vuelvo a hablar de mi suerte. Eh, Tuve que mudarme, pero no perdí mi trabajo gracias a la pandemia, porque puedo seguir trabajando en línea. Es Claro. decir, antes de mudarnos ya estábamos trabajando en línea y bueno, aunque mayormente ya están regresando a, este, a las clases grupales, me han mantenido en la plantilla de profesores porque los alumnos quieren seguir trabajando en las clases individuales y bueno, y quizá ya con muchos de ellos ya tenemos cierta trayectoria y confianza para llegar a una meta, ¿no? Entonces, Claro. pues sí, sigo formando parte de esta plantilla, Qué afortunadamente. maravilla. ¿Sabes qué me queda de esta conversación, Ricardo, además de mucho? Ujú, Que mi imaginario siempre pensaba en que alguien que se trasladaba a otros territorios, ¿no? Que ujú. migraba a otros lugares, llevaba a cuesta su cultura, sus tradiciones. Y me acabo de dar cuenta de que no, no es eso, es
están adentro y salen naturalmente. No es necesario rescatar, buscar, sino que salen naturalmente, como el caso de este proyecto de los ensontles, y en buena medida con la labor que tú realizas. Pues Ricardo, el tiempo ha llegado a su culminación en esta ocasión. ¿Quieres Ajá. comentar algo más? Pues nada más agradecerte esta invitación. Espero que bueno, que podamos seguir platicando en otra ocasión. Nunca se puede decir todo lo que uno quiere o todas las ideas que uno Claro. tiene. Eh, Podríamos, vaya, explayarnos con más, eh, si se puede en otra ocasión. No, por supuesto. Una conversación se inicia y nunca se sabe cuándo va a terminar. Y las mejores conversaciones como esta, pues Ujú. nunca termina, ¿no? Se Sí, retoma y se da vueltas y ajá, se van sacando conclusiones y aprendizajes. Claro, por así es. supuesto. Estás Y cordialmente pues, invitado y platicaremos de gracias. esta vinculación que podamos hacer y este puente cultural a través de ti. Claro, sí, y pues algo que quiero hacer hincapié es que, o sea, en México y en Tuxtla y en Chiapas, en todos lados, siempre tenemos mucha calidad, tanto, vaya, no solo humana, sino artística, y solo hay que despertarla, porque a veces eh, pensamos que es por falta de infraestructura o por falta de oportunidades o de, no sé, Apoyos. de apoyos y todo, y simplemente quizá nada más es empezar a despertar y encontrar, claro, todo eso es un proceso, hay que buscar esos eh, buscadores de talentos y para que encuentren esos talentos y empujarlos, ¿no? Cuando estuve Mostrarles el camino, claro. sí, en Esperanza Azteca, en esta orquesta, se tenía ese objetivo y es un objetivo que, bueno, se fundó en Venezuela, que es Sí. precisamente Du- du- rescatar, es del Dude- sistema. Dudamel, ¿no? Fue Sí, fundamental. ya, Gustavo Dudamel Sí, es un qué producto del historia, claro, sistema. Sí, claro, claro. pero precisamente hay quienes no tienen esa oportunidad y simplemente si se les puede dar, eh, eh, se pueden sacar cosas muy benéficas en pro de todos, es decir, de, este, de la comunidad y, y bueno, eso nos ayuda. Ahora sí, como Sí, te voy a compartir algo que guardo a en la todos. memoria con mucho ánimo, con mucho interés, y fue que un colega tuyo aquí en el programa de Entre Tejas me Ujú. comentó, o nos comentó, que el talento está entre los niños chapanecos, como lo está entre los niños europeos y los norteamericanos, y hay una gran calidad en ese Ahí. sentido, y es lo que tú acabas de decir y retomar, Ujú. y dos grandes personajes y muchos más no pueden estar equivocados. Sin duda que hay que trabajar por la cultura y por darles los medios a los Ujú. grandes talentos de Chiapas. Y la educación y la cultura pues son fundamentales. Por Ricardo, muchísimas gracias, qué amable por dedicarnos este tiempo, que haya mucho éxito y haya mucha salud, cuídense mucho, por supuesto, Gracias, que gracias, todo vaya bien en tu familia. gracias Luis, hasta luego. Hasta luego. Muchas Y gracias. muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta ocasión en Entre Tejas TV. Esperamos vernos próximamente. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta pronto.